La Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la Enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Qué gusto saludarles en este programa de la A a la Z, Puebla en Casa, un programa hecho por la Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones para todos los docentes, alumnos, padres de familia que, bueno, pues han seguido este proceso a distancia desde el término del ciclo escolar anterior, con información siempre importante para todos ustedes. Qué gusto que nos sintonicen a través de este canal 26.1 y a través de la red estatal de radiodifusoras a lo largo y ancho del estado, SET Televisión y SET Radio. Les recordamos que, bueno, pues este programa va dirigido a todos ustedes con información importante que también estará interpretado en lengua de señas mexicana por nuestra compañera Alejandra Varela García, a quien saludo con mucho gusto y le agradezco su participación en esta semana. Muchas gracias, Alejandra. Recordarles también que vía Facebook Live la Secretaría de Educación transmite estos programas para que si usted se perdió alguno con información que fue de su interés y que no pudo verlo, bueno, pues está ahí en Facebook todos los programas de la A a la Z Puebla en Casa con los temas que se han tratado. También la Secretaría de Educación pone a su disposición de 9 de la mañana a 3 de la tarde 2 líneas telefónicas que atienden cualquier asunto que tenga que ver con los procesos educativos y son el 2222 29 38 20 y 2222 29 38 25, como les digo, en un horario de atención de 9 de la mañana a 3 de la tarde para que usted los utilice si tiene dudas, si requiere orientación de algún tipo con cualquier tema que tenga que ver con los procesos educativos a distancia en general. Ahí están las 2 líneas telefónicas. Y también recordarles, y es muy importante en todos los programas de SET Radio a lo largo y ancho del estado, estamos haciendo hincapié en que todos es muy valioso que aportemos a este pacto comunitario que se ha dado con éxito en el estado de Puebla y que no hay que bajar la guardia y son cosas muy sencillas que le pedimos hacer, de verdad, lavarnos las manos frecuentemente, es uno de los puntos muy importantes, también desinfectar y limpiar objetos y superficies de uso común, mantener siempre una sana distancia con las otras personas de 1,5 metros a 2 metros, no tocarnos la cara. Y muy importante, el uso del cubreboca de manera adecuada, que tape desde nariz hasta la barbilla si es que vamos a salir de casa. Estos son estos puntos muy importantes, sencillos de hacer, pero de verdad que van a hacer la diferencia en el estado de Puebla, en este pacto comunitario. Y bueno, fíjense que esta semana ha sido y sigue siendo de mucho interés los temas que se han tratado. En primer lugar, bueno, pues la participación y la designación de Puebla como sede de este Congreso Nacional de Investigación Educativa que nos platicaba el secretario de Educación, el doctor Melitón Lozano. Y bueno, ¿por qué Puebla había sido seleccionada para ser la sede de este congreso? Por muchas cosas que se están haciendo con respecto a este proyecto educativo en el estado de Puebla. Se está realizando mucha investigación y el día de ayer les presentábamos este instrumento de evaluación que fue esta encuesta de bienestar y percepción educativa para el nivel de secundaria 2019 y que fue muy interesante conocer todo lo que de ahí se obtuvo como datos interesantes cuando la educación todavía estaba en las aulas. Pero esta investigación va a ser permanente y esta investigación va dirigida a encontrar los mejores mecanismos para hacer que la educación tenga este cambio que el secretario de Educación nos lo ha dicho en estos programas, que tiene que ver con la ética, que tiene que ver con los aprendizajes significativos, situados, con este aprendizaje de cada comunidad, cómo enriquecerla. Y bueno, hoy nos da mucho gusto presentarles otra investigación muy importante que se hizo por parte de la Dirección de Apoyo Técnico Pedagógico y está con nosotros la maestra Itzel Hernández Martínez, a quien le doy la bienvenida. Itzel, qué bueno que estás aquí nuevamente con nosotros, muy amable por venir a esta cabina a presentarnos también esta encuesta sobre educación a distancia para niveles básicos, preescolar, primaria y secundaria. ¿Cómo estás, Itzel? Muchas gracias, Nuria, un abrazo a toda nuestra audiencia y pues muy agradecidos de poder tener un espacio para compartir, porque finalmente son los padres, los niños, las madres y los docentes
quienes nos apoyan a hacer estos procesos y que finalmente para ellos es muy importante saber qué pasó, qué resultó, cómo vamos a tomar decisiones a partir de estas investigaciones. Eso que dices es muy importante, ahorita lo retomamos. Antes déjame dar la bienvenida también a la doctora Alejandra Betanzos Lara. Ella es asesora pedagógica también de la Dirección de Apoyo Técnico Pedagógico. Muchas gracias, Alejandra, por estar con nosotros. Qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. Por primera vez, qué gusto. Por primera vez, pues aquí estamos. Muchísimas gracias. Gracias, porque de verdad que detrás de todos estos departamentos que se dedican a la investigación hay mucha gente que puede aportar tanto y puede decirnos, bueno, todos estos resultados que se están obteniendo de encuestas, de opiniones de padres de familia, de alumnos, de docentes, bueno, ¿hacia dónde va? ¿Cómo las vamos a encaminar para que todo esto reditúe en un mejor aprendizaje, ¿no? Así es, Nuria. Fíjate que muchas ocasiones los padres o los docentes reciben cuestionarios y dicen, bueno, sí lo contesto, ¿no? Pero a ver qué sale. ¿Y cómo quieren que lo conteste? Contéstenlo con la verdad, eso es lo más importante, Claro. porque finalmente es lo que el doctor Melitón nos ha estado solicitando, que llevemos el pulso, ¿no? Ayer tuvieron la participación de una investigación que, como bien decías, estábamos en el momento de clases donde todavía estábamos en las aulas, y esta investigación que hoy estamos presentándote, fíjate que es una investigación que surge de la necesidad. Las investigaciones surgen de necesidades, ¿no? De cosas que detectamos, que necesitamos conocer, que necesitamos dar respuesta, y justamente esta encuesta que se llevó a cabo en septiembre y que terminó en octubre, a principios de octubre, nos permitía también saber cuál es el pulso de las decisiones, uno, que se están tomando, y dos, de las que se necesitan tomar, porque finalmente, exactamente del 21 de septiembre al 5 de octubre, toda la comunidad educativa de educación básica, preescolar, los papás y mamás de preescolar, las mamás y papás de primaria, los niños de secundaria y los docentes que están trabajando en este momento frente a grupo, nos hicieron el favor de contestarnos precisamente cuál es esta percepción. Nosotros desde la Secretaría, muy conscientes del desafío que está implicando este momento de la contingencia y que además finalmente no tenemos una fecha de caducidad, sino que justamente hay que estar dando respuesta constante, se realizó esta encuesta en colaboración también con el doctor Rafael Freire, que él también trae el pulso a nivel nacional porque es un apoyo que tiene Puebla, que tiene un soporte que le da al doctor Melitón desde la Mejor Edu. Entonces, precisamente esto también nos permite conocer a nivel nacional. Puebla es pionero en esta ocasión. Muchas ocasiones hemos sido pioneros en muchas cosas, o hemos sido punta de lanza, pero en esta ocasión también lleva el pulso de qué es lo que está pasando, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, ese fue el propósito de la aplicación de esta encuesta. Así es. Y como padre de familia, me pongo en el lugar de ellos, digo, bueno, ok, contesto una encuesta, digo, ahorita vamos a ir punto por punto de qué fue lo que se preguntó y qué valores se obtuvieron, pero luego, ¿qué pasa con esto, no? Y siempre nos quedamos como con la duda. Ya contesté una encuesta, ¿y? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué resultó? ¿Lo que yo opiné fue valioso, no? Sí, entonces, bueno, en ese sentido, por favor, agradecemos nuevamente a todos los participantes y las participantes, porque finalmente estos números que a veces parecen muy fríos, 120,244 participaciones en preescolar, 555,000 participaciones más 952 en primaria, 157,834. Fíjate, fueron pocos días para pocos días, pero la verdad es que respuestas. Exacto. Y los docentes de básica tenemos 51,988, lo cual es súper representativo y sí nos habla de que podemos decir que estos datos realmente suman a las decisiones que se están tomando en el Estado. O sea, que entonces, de ahí se obtuvo de esta encuesta sí es como una línea certera que nos da. Sí, que tenemos que poner atención, porque finalmente a veces que existe en la comunidad o en la sociedad una idea tal vez un poco errónea de que las decisiones se toman desde un escritorio, pero en este caso pues no es el tema, ¿no? Finalmente el doctor es una persona que está muy atenta de las situaciones sociales, de las necesidades reales, académicas, pero también de la parte, como bien lo has dicho, de la ética, de la moral, porque no podemos decir o tomar alguna decisión a lo... Exactamente. Y en esto que ustedes nos traen hoy van a presentar tablas interesantes de datos que deben conocer. Para los que nos están viendo a través de CET Televisión, bueno, pues lo van a ver en su pantalla, pero para los que están escuchándonos en radio a través de la red estatal
de radiodifusoras, vamos a explicarles, ustedes les van a explicar precisamente lo que estamos viendo en pantalla. Así que si gustas, podemos empezar a ver algunos datos interesantes. Por favor, mira, fíjate que en la encuesta tuvimos la oportunidad de conocer cuáles son los retos principales en preescolar y en primaria. Y para preescolar, estas cuestiones son importantes porque a veces decimos, pues hay un porcentaje. Pues sí, pero ese porcentaje es representativo. Y en algunas de las preguntas nos permitía, en este aspecto de cuáles son los retos principales, conocer qué es lo que está pasando con las niñas y con los niños con este Aprende en Casa, ¿no? Claro. Tenemos dos opciones. Preescolar. Preescolar. Tenemos la opción nacional y la opción estatal. ¿Qué es lo que pasa con los niños en casa? ¿Cómo lo estamos percibiendo los padres de familia? ¿Qué decisiones tenemos que tomar? Entonces, por ejemplo, hay puntos que hoy vamos a retomar y que con la doctora Alejandra vamos a ir también fortaleciendo, porque la idea no es tener un número, sino qué respuesta o qué caminos qué decisiones vamos a tomar para atender esa necesidad. Exactamente. Entonces, una necesidad que es imperante es la concentración de las niñas y los niños en la modalidad de distancia. La concentración, o sea, la pierden, pero porque la edad también es así, ¿no, Claro. doctora? Puede ser con el tema de la edad, pero también tiene que ver con el entorno que pasa en casa, cómo está. Eso es un dato que para nosotros es sumamente significativo porque también nos permite dar orientaciones a los profesores. Y por otro lado, el otro dato que me gustaría rescatar es justamente esta falta de comunicación que los padres y las madres identifican con los maestros, a lo mejor no por falta de que el docente se ponga en contacto, sino que a veces no tenemos la confianza de explicar cuáles son nuestras dudas, ¿no? En varios programas hemos reiterado que cuando estamos trabajando con el cuadernillo o cuando tenemos los momentos de comunicación con los padres de familia, qué orientaciones hay que darles. Y sabemos que tu audiencia, pues, o nuestra audiencia, pues en este caso también son padres y madres de familia y nos gustaría en estos dos aspectos que estamos presentando, que son una necesidad latente, dar algunas sugerencias. Ya identificamos o refrendamos que efectivamente estos dos aspectos pueden incidir en el proceso de aprendizaje de los niños. A ver, nada más dinos rápidamente cuáles son los puntos que se valoraron aquí y los dos en los que nos vamos a enfocar para que Alejandra nos comente entonces sobre algo que podamos hacer los padres de familia. Exactamente. La encuesta está hecha en una escala Likert, entonces ellos marcaban qué tanto ellos concordaban con esta idea, con esta necesidad y qué tanto definitivamente no. Entonces, estos datos, por ejemplo, en educación preescolar apareció que nos preguntábamos, ¿qué te parece el horario de clases? ¿Qué te parece el acceso a estas clases por televisión? ¿Qué piensas sobre recabar las evidencias que nosotros le llamamos las carpetas de experiencias, exactamente? La claridad sobre los contenidos, eso es algo muy importante, porque a veces nosotros pensamos que estamos comunicando algo y no siempre es lo suficientemente asequible, y estas 4A tienen que estar presentes todo el tiempo, ¿no? El conocimiento que tengo también para acompañar a mis hijos, eso es algo importante, porque los papás también de pronto tienen como estas dudas, es que no entiendo, no lo sé todo, ¿no? Acompañar también durante los programas, tenemos a veces hábitos como sociedad, de que si estamos diciendo, bueno, vamos a aprender por televisión, bueno, que se siente, pero también nosotros tendríamos que estar presentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, y estas necesidades que están muy latentes, por ejemplo, en preescolar tenemos una serie de sugerencias también para las madres y padres, ya que ya confirmamos que estos detalles pueden afectar el aprendizaje de las niñas y de los niños. Alejandra, de estos puntos específicamente, ¿qué recomendarías tú? Bueno, de entrada, creo que es muy importante reconocer que siempre el equipo que se hace entre docentes y papás es importante, ¿no? Pero en esta ocasión nos estamos enfrentando a una situación en la que esta alianza que hay en casa y docentes es muchísimo más, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, justamente este pacto que hay entre docentes y papás y mamás, sobre todo, pues creo que se tiene que fortalecer a través de canales de comunicación, ¿no? Es muy importante que tanto los papás se sientan escuchados por los docentes. Y con la confianza. Y con la confianza, y que además sepan que incluso, aunque la situación no sea, digamos, sincrónica, aunque no estemos presencialmente tampoco, ¿no? Existen muchos canales que pueden usarse para comunicarse con los docentes, ¿no? Entonces, eso, sobre todo hay que fortalecer esos canales de comunicación. Si existe alguna duda, tener la confianza de llamar, ¿no? O de, a lo mejor, si no tenemos un grupo de WhatsApp para compartir estas dudas, quizá el momento en el que vamos a entregar el cuadernillo que el docente nos pidió, poder externar con el maestro qué temas no están siendo tan claros o qué temas necesitan reforzarse. Atrevernos a ¿no? preguntar. Claro, sí, ¿no? Tener la confianza y tener esa certeza de que estamos haciendo equipo, ¿no? Ya, bueno, eso es una cosa, pero también tenemos que ser muy claros en que
hoy más que nunca en casas donde se está llevando a cabo el aprendizaje, ¿no? Entonces, pues como papás, como mamás, nos está tocando también reforzar ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, de entrada con los niños pequeños, como bien decíamos hace unos minutos, la situación con los niños pequeños es debido a cuestiones de desarrollo, debido a cuestiones que son ambientes distintos, requerimos reforzar esa atención, ¿no? Esa concentración. Entonces, pues es importante que los papás los acompañen, ¿no? Que si es necesario, nos sentemos con ellos, con nuestros chiquitos, a ver los programas o a realizar las actividades, ¿no? De alguna manera también nosotros en este juego de corresponsabilidad que tenemos, pues también tenemos al alcance distintos horarios, distintos momentos en los que nosotros podemos revisar los programas y de esta manera pues reforzar lo que a lo mejor nuestro niño, nuestra niña necesita aclarar más, ¿no? Claro. Es muy importante también tener ambientes de aprendizaje muy cálidos, agradables, ¿no? Sí, sí. De pronto sabemos que hay muchas rutinas, muchas situaciones en casa, hay más hijos, ¿no? Exacto. Entonces… Empezando por ahí, ¿no? Sí, claro. Se trata de una organización completa de toda la familia, ¿no? Entonces, buscar los espacios, tanto en tiempo como físicamente, para poder sentarnos con ellos y poner la atención necesaria al tema, ¿no? que estamos requiriendo. Otra cosa importante, hablando de rutinas también, es justamente que a pesar de que estamos todo el tiempo en casa y que nuestra vida está haciendo como un reajuste total, sí es importante que con los niños pequeños nosotros intentemos tener rutinas más establecidas, ¿no? Tener bien claros los tiempos del desayuno, a lo mejor, de la comida, incluso los tiempos de descanso, porque de pronto, pues como papás nos sentimos con esta ansiedad, esta angustia de querer que nuestros hijos aprendan, ¿no? Y querer que cumplan con las tareas o que cumplan con las evidencias, pero es muy importante para este ejercicio mental de poder planear, organizar, e incluso concentrarte, tener esos espacios de descanso, ¿no? Entonces es muy importante también que podamos respetar para los chiquitos esos espacios de juego, de descanso, ¿no? Y estructurar bien en qué momento nos toca descansar, en qué momento nos toca aprender, ¿no? Claro. O estar en las actividades. Y bueno, otra cosa muy importante es que es importante reconocer las emociones que tenemos nosotros como papás, pero también nuestros niños, ¿no? Claro. De pronto, pues si en la escuela también llegaba a suceder que había momentos en que se necesitaba una pausa, ¿no? Sí. Porque los niños ya están muy, muy agitados, muy cansados incluso, pues también nosotros como papás podemos otorgar esos pequeños… Relajarnos un ¿no? poquito más, ¿no? Sí. Relajarnos un poquito más. Exacto. Yo no sé en la situación de primaria, Itchel, ¿cómo fueron ahí los resultados? Fíjate que son ¿Parecidos a los coincidentes. de preescolar? Sí, son coincidentes, pero no son iguales, ¿no? Ah, ok. Estamos hablando que el proceso de desarrollo, evidentemente, también influye, como bien lo dice la doctora Alejandra, pero, por ejemplo, algo que nos pasa en el caso de primaria es que tenemos la necesidad muy imperante de comunicarnos con los docentes. Eso nos generó como algunas dudas, ¿no? De qué está pasando con los docentes y qué está pasando con los padres de familia. También puede ser que nos hemos cansado, ¿no? De buscar los caminos o que a lo mejor, como en la vida diaria, empezamos muy bien o empezamos con un buen nivel de concentración, con un buen nivel de compromiso, pero conforme va avanzando el tiempo, vamos perdiendo o a veces también la respuesta que nos da el profesor no siempre es la que yo quisiera Nos que me desmotivamos por cualquier cosa o tuvimos un día malo, ¿no? Exacto. Entonces, esa parte es importante. Otro dato coincidente un poco en el sentido con preescolar, pero que en este caso fue mucho más significativo, es el acompañamiento, que es lo que te decía, ¿no? El acompañamiento durante la programación. Cuando hablas de primaria estás hablando de primero a sexto. De primero a sexto, de primero a sexto. Evidentemente hay diferencias entre un niño de primero primaria y un niño de sexto de primaria. Sin embargo, sí es importante decir que el acompañamiento no se trata, repito nuevamente, de que se sienten en la televisión, sino de que a lo mejor yo también observé qué es exactamente lo que le está costando trabajo. Sí. O sea, es el contenido, es a lo mejor el planteamiento de un problema, es la lectura, en algunas ocasiones. Que ese acompañamiento no sea un castigo, ¿no? De, a ver, me voy a quedar aquí a ver cómo lo haces y a ver si haces de verdad lo que te corresponde, ¿no? Es como me involucro, te apoyo,
no sé. No es una supervisión, ni Exactamente. tampoco estoy buscando rendir cuentas, ¿no? Como Ándale. padres también, pues Sí. somos todos, somos la ley, somos el amor, somos los proveedores, entonces Claro. evidentemente, pues a veces estos espacios o estas tareas que tenemos como cuidadores primarios, que son padres, madres, tutores, abuelitas, que también quiero comentar que algo bien interesante es que la mayor parte de las personas que participaron en el caso de preescolar y primaria fueron madres de familia. Ok. Entonces, fíjate que ese dato nos dice mucho de que se refrenda que las madres de familia son las que están más atentas de este proceso. Ujú. Entonces, también hay que ver qué está pasando con la mamá, como bien decía Ale. Claro. Si la mamá está estresada, porque además está tratando de trabajar en la casa y algo, bueno, es probable que por eso también yo no pueda acompañar a mi hijo, pero sí es necesario, como bien lo decía, buscar, si en la programación yo no pude acompañarlo, ver el programa yo en algún momento que tenga. Ahora, puede ser que yo no tenga acceso a internet como para que busque la programación, pero sí, si tengo dudas, también están los libros de texto que, bueno, voy a ir, busco. Y si no, también está la opción de que en el cuadernillo yo le marque ahí a la maestra, ¿sabe qué, maestra? Este ejercicio no lo pudo resolver porque no sabe cómo resolver esto. Y yo no sé cómo ayudar. Y no sé cómo ayudarle. Eso también, por ejemplo, tiene que ver con el tema de la claridad del contenido. ¿Qué tan claros son los contenidos que estamos recibiendo los niños y las niñas en casa? Y qué tanto a lo mejor el nivel de complejidad está subiendo tan rápido. A lo mejor está muy técnico, a lo mejor está con palabras que no entiendo, o las instrucciones no son las claras, las adecuadas, ¿no? Exactamente. Entonces, esta información finalmente, como te decía, pueden ser datos duros, pero a nosotros lo que nos sirve es justamente para identificar, yo maestra, maestro también, qué es lo que tengo que atender, a quién tengo que acompañar, porque si bien mi objetivo principal son las niñas y los niños, yo también tengo que buscar los canales. Es probable que así como yo le hable a mis estudiantes, tenga que explicarle a los padres y las madres de familia. ¿No? Y bueno, comentabas al principio que esta encuesta se realizó para preescolar, primaria y secundaria. En el caso de las secundarias, que hay modalidades de secundaria diferentes, ¿cómo se hizo aquí? Pues se pidió primero, esta parte es muy interesante, Nuria, porque participaron los niños y niños, o sea, son los estudiantes los que contestaron en secundaria. Si bien, pues precisamente por el tema del desarrollo y demás, había preguntas que tal vez eran más complejas, en el caso de secundaria participaron niños de secundarias generales, secundarias técnicas, telesecundarias y algunas otras modalidades que estamos hablando de centros escolares o a lo mejor educación para adultos, ¿no? Y también me gustaría refrendar que en Puebla tenemos muchas más telesecundarias en número de escuelas, hablamos de instituciones, pero fue bien interesante que en secundarias generales hubo una intención mucho más grande de responder. Y también saber que cambia muchísimo una dinámica de preescolar a primaria, porque en primaria yo tengo un solo docente, tengo en preescolar también, y en secundaria yo tengo 9 docentes, tengo 10 docentes, de los cuales tengo que estar atento. No es lo mismo la maestra de física que la maestra de artísticas, que la maestra de comunicación. Entonces tengo que también identificar cuáles son estas cualidades, ¿no? Algo que nos genera una preocupación imperante en este sentido es justamente qué fue lo que reportaron los chicos en secundaria, porque ellos también nos hicieron de conocimiento cuáles eran sus retos. Y para los maestros esta información es oro puro. En la diapositiva justamente que habla sobre estos retos que están teniendo los chicos y chicas de secundaria, se repite el tema de la concentración. Fíjate que esa es una cuestión que está muy latente. ¿Qué está pasando con la concentración? Entonces, poner atención justamente en el ambiente, ¿no? Que decíamos, que el ambiente sea un ambiente cálido. Sabemos que al estar en casa no tenemos un tema donde haya un espacio específico para estudiar, pero finalmente si lo generamos nos va a ayudar bastante. Y la otra es, en este sentido también es, ¿qué pasa con el tema de enviar las evidencias, ¿no? ¿Cómo entregarlas? Sí. Algo importante también es que seamos mucho más concretos. Para los docentes la sugerencia es buscar materiales que sean concretos, que permitan que sean cortos también, porque lo más importante es, como no estamos utilizando todos los aprendizajes, sino estamos concentrados en aprendizajes fundamentales. Es importante entender si ese aprendizaje fundamental está lo suficientemente claro para que mi estudiante lo pueda atender. Y en el caso de secundaria ya tenemos otra serie de patrones de conducta. Sí, pues la edad también nos permite un poco más tener esta posibilidad de un aprendizaje más colaborativo, ¿no? Entonces, siempre es bueno extender redes. Si hay dudas, nuevamente, podemos ir hacia nuestro docente, pero también están nuestros compañeros, ¿no? También está esta forma que tenemos ahora de comunicarnos con nuestro par y poder preguntarle a él o buscar entre todos nuevas referencias o información que pueda complementar lo que nuestro maestro nos está dando. Entonces, en ese sentido, los chicos de secundaria justamente decían eso, ¿no? ¿Dónde puedo buscar más
información para tener más claridad y pues sin duda podrán encontrar muchos recursos también. Están los libros de texto, están los recursos en internet, YouTube mismo, ¿no? Hay muchas formas en las que ellos pueden ir reforzando estos aprendizajes. Lo importante en este sentido para los padres de familia es no perder el acompañamiento. Ajá. ¿Por qué? Porque finalmente si existen las herramientas, como nos la acaba de decir la doctora Ale, también tener muy claro el acompañamiento para ver qué información ellos están consumiendo. Sí, sí, sí. Y, o si no, cuáles son mis fuentes de referencia, porque luego no todas las fuentes de referencia o son científicas. Es que a veces me pongo en el lugar de los padres de familia que tienen hijos en secundaria o hijas en secundaria y decimos, bueno, ya están grandecitos, ya los puedo dejar solos. Y ya nada más me pasas tu boleta de calificaciones, ¿no? Sí, Casi, no. casi. No, y no, y- es muy importante el acompañamiento. No, y además viene un momento fundamental, que es la parte de la evaluación. Ajá. Muy pronto se van a emitir los criterios de evaluación en donde habíamos comentado, y esta encuesta también nos dio muchos datos al respecto, fíjate, en relación a qué es lo que se espera en la evaluación, cuál es el papel del padre de familia y cuál es mi papel como estudiante, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que entregar? ¿Cómo lo tengo que entregar? Ujú. También estamos previendo que haya la oportunidad de tener un tiempo de recuperación para aquellos que por alguna razón no entregaron en tiempo y forma. Perfecto. Y justamente, mira, en este sentido, la participación de los padres en casa, decíamos, el tema de acompañarlos y valorar estos aprendizajes fundamentales. No importa si aprendo de 3 cosas que tenía que aprenda una, esa es importante. Pero bien aprendida. Bien aprendida. Ajá. Reforzar los conocimientos de Puebla en casa. Afortunadamente tenemos una barra de programación que no solamente es la nacional, sino la estatal, en donde tenemos docentes que dan muchísimos ejemplos y referencias que ayudan muchísimo. Ujú. Para los padres de familia, el tema de diseñar infografías y documentos sencillos, que es lo que te decíamos, ¿no? Y dentro de esos resultados, pues también nos arroja cuáles son las preocupaciones de los docentes, ¿no? Ajá. Me gustaría comentarte, bueno, acá también empoderar a los alumnos ofreciendo justamente herramientas que permitan concentrarse. Esas son como mantener- las conclusiones de esta encuesta. Esas son como las sugerencias. O los puntos que hay que reforzar, entiendo, ¿no? Exactamente, tanto Ujú. para padres de familia y docentes, perdón. Ujú. Entonces, en el caso justamente, estos en el tema de evaluación, que ya es algo que está súper latente y que hay mucha necesidad ahí por parte de todo el mundo, justamente buscar estos mecanismos de preguntarle, a ver si estás entendiendo, ¿qué es lo que entendiste? ¿Cómo Ujú. lo entendiste? ¿Qué Ujú. crees que te cuesta más trabajo? Anótalo en una lista, ¿no? En una escala del 1 al 10, ¿tú cómo te sientes en este conocimiento o en Claro. esta tarea que me dejaron? ¿Cómo la puedes resolver? Esa parte es muy importante, ¿no? Desde luego no cabe duda que hay muchas cosas que mejorar, ¿no? Sí, Hay muchas totalmente. cosas que mejorar, pero lo que nos consuela es que se está llevando a cabo esta investigación, que se están haciendo de verdad proyectos muy interesantes de encuestas entre los alumnos, los padres de familia, los docentes, justamente para que entre todos encontremos estas herramientas y estos instrumentos que hagan que esta educación a distancia pues tenga el fruto esperado, ¿no? Y el acercamiento a nuestros hijos, por lo que veo en esta encuesta que ustedes nos acaban de presentar, en todas las edades, es primordial, ¿no, Claro. doctora? Sí, sí, el estar cerca y como decíamos en un inicio, hacer equipo, ¿no? Conformar un equipo con nuestros hijos y con los docentes y mantener canales de comunicación permanentes. ¿no? Permanentes, Así tanto es. con ellos, ¿no? Como con los docentes, Claro. hacer como este equipo que a cualquier edad es muy importante para lograr los resultados esperados, ¿no? Totalmente, Nuria. Y además decirte que, mira, estas encuestas, si bien parecen significativas por el momento que estamos transitando, Sí. a largo plazo también nos van a ayudar para Ajá. tener referentes sobre qué es lo que va a pasar más adelante. O sea, ninguna investigación se queda solamente en el momento en el que se realizó, Así sino es. que nos va a permitir retomar un rumbo que sea justiciable, una educación justiciable, un derecho a la educación que sea real, que sea tangible Claro. y sobre todo, bueno, bajo las condiciones que tenemos, que sabemos que en algunos casos son muy precarias en el Estado, bueno, que también busquemos los canales para brindarles la facilidad a las y los estudiantes de que no pierdan sus estudios. Exactamente. Esa parte es importante. Ya Muy estamos en un importante. momento del ciclo escolar en Sí. donde estamos avanzando y refrendo esta invitación constante de no olviden que tienen que estar inscritos en el sistema educativo, que no importa si yo decido que estaba en una escuela particular y me cambio a una pública, también se vale, o si no estaba en ninguna escuela, todavía hay momento para inscribirme, para retomar, y sobre todo si yo he estado viendo la televisión y todavía no estoy atento a eso, bueno, llevar mis listas, tener comunicación, buscar los espacios, porque finalmente ese es un derecho que las y los niños tienen Exactamente. y que todos somos corresponsables y que nuestra tarea es estar constantemente preguntándonos si estamos haciéndolo bien y si no lo estamos haciendo bien,
tomar un buen rumbo para que pueda hacerse de la mejor manera. Exactamente. Pues les agradezco mucho haber venido este día aquí de la ALAZ Puebla en Casa para darnos a conocer esta encuesta sobre educación a distancia para niveles básicos, preescolar, primaria y secundaria, darnos ya de alguna manera las conclusiones a las que se llegaron por el mayor porcentaje de incidencia de comentarios con respecto a los padres de familia, alumnos y docentes, y también saber que se van a seguir haciendo herramientas que sirvan justamente para evitar que todos estos puntos que están como en color rojo, que está pasando esto, pues vayan mejorando poco a poco. Muchísimas gracias a la maestra Itzel Hernández Martínez, directora de Apoyo Técnico Pedagógico, Asesoría de la Escuela y Formación Continua. Muchas gracias. Muchas gracias, Noelia. Y doctora Alejandra Betanzos, muchas gracias, asesora técnica pedagógica también de la Dirección de Apoyo Técnico. Muchas gracias a las dos y felicidades de verdad a todos los que pudieron estar en esta encuesta y poder participar, porque de verdad los resultados van a traer muchos beneficios para la educación en el Estado. El sistema educativo. ¿Verdad? Claro. Muchísimas gracias a las dos. Y nosotros nos despedimos. Mañana tenemos una cita en punto de las 12 de la ALAZ Puebla en Casa. Gracias, Alejandra Varela García, por tu apoyo. Mañana nos escuchamos en la tarde. Que tengan muy buena tarde todos. La modernización de nuestras escuelas tiene como base los ejes de la nueva escuela mexicana, perfilando a las 4 A's: asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, como el factor principal para brindar un servicio educativo que ponga al centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la transformación social. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa.